Nuestro Señor vino a someterse a la ley para redimir a todos los que están bajo la ley. Jesucristo amó la ley del Padre y quiso someterse voluntariamente a la ley para santificarla, para que nosotros también pudiéramos ser santificados mediante la ley de Dios, y si queremos ser santos también debemos amar la ley. Para amarla debemos saber qué es la ley, cuál es la naturaleza y cuáles son las consecuencias de la ley. La definición escolástica de la ley es una ordenanza de la razón. Cuando decimos ordenanza, estamos hablando de un mandato autorizado. Cuando decimos razón, queremos decir que el legislador debe usar su razón para comprender la naturaleza humana, para comprender el bien común, para comprender el fin de la sociedad, por lo que es un acto razonable. No solo un acto de fuerza ciego. Debe hacerlo razonablemente y darlo razonablemente. Por tanto, para que toda ley sea una ley justa, debe ser por el bien común, no por intereses personales de quienes están haciendo las leyes. El propósito de la sociedad civil es el bien común, es decir, paz y prosperidad. Por paz entendemos la vida virtuosa. Todas las leyes, para ser justas, deben promover la virtud, la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza. Asimismo, las leyes deben apoyar la prosperidad para permitir y alentar el surgimiento o el sostenimiento de una clase media fuerte y saludable, porque, como Aristóteles sabía, la sociedad no puede existir sin una clase media saludable y próspera. El fin de la ley es el bien común de la sociedad. De allí que a cada uno da diferentes talentos el Señor. Si todos estos elementos se cumplen, tenemos una ley justa y debemos amar esa ley, y esta ley se convierte en una señal de camino hacia la felicidad natural y la felicidad sobrenatural. Y pensamos en las Escrituras: ha amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Debemos amar la justicia, pero igualmente odiar la iniquidad, es decir, odiar las leyes injustas. Veamos la jerarquía de las leyes. En primer lugar, tenemos lo que se llama la ley eterna, la sabiduría de Dios, que dirige todas las cosas a su perfección, inmutable, eterna. Luego tenemos lo que se llama la ley natural, que se define como una participación racional del hombre en la ley eterna. Todo efecto debe tener una causa proporcionada. Toda facultad debe tener un fin determinado, un propósito determinado. Hay ciertos principios que entendemos, y de ellos podemos entender qué actividades debemos hacer para ser felices y santos, qué actividades debemos evitar para ser infelices y malditos. De hecho, el hombre que reflexiona sobre su naturaleza puede llegar a comprender 9 de los 10 mandamientos de Dios, que no son más que la ley natural hecha explícita por Dios debido a nuestra ceguera del pecado original. Así que incluso un hombre sin revelación debería poder reflexionar sobre su dependencia y darse cuenta de que debe adorar a Dios, no debe blasfemarlo y debe cumplir los mandamientos. Pero llegamos a la ley positiva. Ley positiva, llamada así porque se postula, es propuesta por legisladores, por ejemplo, los impuestos. También tenemos lo que se llama ley eclesiástica positiva, es decir, la Iglesia, al reflexionar sobre su naturaleza y misión, y aquí vemos que la Iglesia es capaz de proponer cosas como leyes que no son leyes, porque contradicen la revelación divina, contradicen las leyes infalibles y se meten en las leyes injustas del mundo, como inocularse fetos humanos y etc. Estamos acostumbrados a desobedecer leyes injustas. Sabemos que, como decía San Pedro a los judíos, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Entonces vemos que hay momentos en los que debemos desobedecer leyes injustas, incluso
dadas por las más altas autoridades de la Iglesia. Volvamos al derecho civil positivo. Cuando la autoridad civil promueve leyes justas, vienen de Dios y somos santificados al obedecerlas. Pero sabemos que las autoridades civiles proponen muchas leyes injustas, leyes que no son para el bien común. Y hay tres tipos de leyes injustas. La primera es cuando el contenido de la ley, entre comillas, es injusto. El aborto. Esa es una ley injusta y tenemos el deber de desobedecerla. La eutanasia, etc. No podemos pecar, no podemos ofender a Dios para agradar al Estado. Entonces, si esas leyes son claramente injustas, necesariamente debemos desobedecerlas. Pero hay otros tipos de leyes injustas que requieren más discernimiento. Tenemos leyes que son injustas porque son para el beneficio personal y no para el bien común. Una ley puede ser injusta si la promulga alguien que no tiene poder para hacer la ley. Un legislador civil tratando de hacer cumplir leyes dentro de la Iglesia Católica, que es una sociedad independiente y perfecta, fundada por nuestro Señor Jesucristo con su propia jerarquía y sus propias leyes. La Iglesia no está sujeta a la autoridad de tal legislador civil. En su dominio de adoración, liturgia, fe y moral. Tenemos a alguien que hace una ley para su beneficio personal o que hace una ley fuera de su jurisdicción. ¿Y cuál sería nuestra reacción frente a leyes tan injustas? Como por ejemplo el cierre de los templos. La virtud de la obediencia da allí paso a la virtud de la prudencia. La definición de prudencia es la razón correcta de las cosas que se deben hacer. Habrá ocasiones en las que tendremos que estar dispuestos a sufrir por desobedecer leyes tan injustas, reconociendo que esas leyes injustas son parte de otras leyes injustas que están por venir. Entonces, si hay una ley injusta y por alguna razón nos vemos obligados a obedecerla, debemos resistir internamente, no sea que comencemos a participar, a creer en la mentira. Debemos tener cuidado con esto. No debemos participar y creer en mentiras, porque una vez que lo hagamos, esas mentiras nos destruirán. Nos convertiremos en esclavos de esas mentiras. Debemos mirar todo a la luz de la eternidad, porque esa es la única perspectiva verdadera. Nadie sale vivo de la vida. Debemos considerar todas las cosas en relación con nuestra muerte para asegurarnos de que al morir tengamos vida eterna. Es por eso que los santos hubo momentos en los que se escondían de la persecución y otros momentos en los que la aceptaban. Preguntémonos cuánto odiamos el pecado ahora. Si no odiamos el pecado, nunca tendremos la sabiduría, nunca tendremos la prudencia y nunca tendremos el valor de hacer lo que debemos cuando sea el momento de hacerlo. Debemos aprender a odiar el pecado.